En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Muy buenas noches, hoy es lunes 28 de agosto y estamos en Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas. Esta semana, en una semana especial de la revista, estamos en nuestra semana aniversario, 22 años de Caras y Caretas. 22 años, Julieta, vos eras muy joven. Muy joven, tenía 3 años yo. Yo estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, cursando economía monetaria, entre otras. Wow. Y era un año más que movido. Entonces, Caras y Caretas nace en un momento de una movida económica y política importantísima. Así que bueno, les recomendamos la revista de esta semana, que viene súper cargada. ¿Y qué más? Y bueno, la verdad que en la semana de aniversario uno tiene que celebrar la existencia de este medio que, digamos, podría considerarse un medio alternativo, pero en realidad creo que es mucho más que eso, ¿no? Porque en realidad lo alternativo es como que en realidad nosotros le damos voz a la gente que está de abajo, los que no tienen voz, las trabajadoras y los trabajadores siempre han encontrado en Caras y Caretas un lugar para expresar sus opiniones, como tanto organizaciones sociales, y dar luz a problemas que capaz que en los medios hegemónicos o no aparecen un ratito y de algunas maneras que no son las que deberían ser, como otros temas que se tratan. Así que muchas gracias, Caras y Caretas, por su existencia, por su trabajo, a todo el equipo de trabajo, tanto delante de cámaras como detrás de cámaras, como en la revista y en todo lo que hace a la vida cotidiana de este hermoso medio de comunicación. Bueno, y aparte, en nuevas etapas, esto de estar en streaming, de estar con el formato de podcast, de estar con el programa Legítima Defensa, Macondo y otra cantidad de propuestas más Y que cada viene vez más. Y cada vez más, y se vienen más. Claro que sí. Y bueno, y con las actividades, por ejemplo, esta semana ustedes están de Peña. Sí, Estamos, sí. yo voy a ir. Mira, justamente nos queda perfecto porque hoy es lunes 28. Guárdense el 30 de agosto. El 30 de agosto a las 8 de la noche, no te puedes Pasado perder. mañana. Pasado mañana, anda agendando la Peña de Legítima Defensa en el MAM con invitados de lujo. Vamos a estar con Yamandú Orsi, con Mario Vergara y con un espectáculo artístico de nivel, como lo venimos haciendo. Vamos a tener a Leticia Tagorda con su dúo Viva, una compañera de la casa, a la Roná Carrero con Lucía Gatti y el Alemán. Acordate, en el MAM a las 20 horas el miércoles. Y después creo que hay otra más también más adelante. Más adelante vamos a spoilearle esos datos. Bueno, Ahora sí. ahora sí. Como estamos de 22 aniversario, hoy estamos las dos para tocar un tema que nos parecía así súper importante porque esto sí que es dato, mata relato. Tugi. ¿Mm? Vamos a tocar el tema. Siempre hablamos mucho de mercado de trabajo y todos los temas se nos cruzan con mercado de trabajo, pero todos los meses tenemos los datos de empleo, desempleo, tasa de actividad, informalidad que publica el INE. Y en el último mes, en el mes de julio, fueron publicados los datos, como todos los meses, a nivel nacional, cuando el informe general publica los datos a nivel Montevideo y el interior como grandes agregados, pero también desde el mes de febrero del año 2022 se publican los datos a nivel departamental del mercado de trabajo, también con lo que es los ocupados, desocupados, los trabajadores informales, y ahí cálculo de la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de desempleo. Entonces, bueno, es un dato súper importante, bien interesante de analizar, que se construye a partir de la encuesta continua de hogares, que sigue un modelo que es de la Organización Internacional de Trabajo, que es el que adoptan casi todos los países para medir, y eso permite una amplia comparabilidad. Y bueno, si bien ahora estamos acostumbrados a que todos los meses salgan las noticias, cuando empiezan a salir todos los indicadores económicos, estos de coyuntura importantes, y uno empieza a analizar, bueno, subió un poquito, bajó un poquito, y saca a veces muchas conclusiones,
muchas veces importa ver qué pasa en un lapso de tiempo con determinado importancia. Sobre todo cuando estamos con la encuesta continua de hogares, que este tipo de indicadores, como son los indicadores de empleo y desempleo, son robustos en la medida que pasan más de 3 meses. Eso es por las características de la construcción. Pero lo que nosotros venimos alertando y ya hemos analizamos cuando analizamos los temas de frontera, con los datos, es que si bien los datos a nivel país parece que vienen mejorando los indicadores y vimos noticias por todos lados de mejora, en realidad cuando empezamos a mirar a nivel departamental y diferenciamos Montevideo Interior y vamos a analizar qué pasa a cada uno de los departamentos, los datos son muy preocupantes. Y no solamente con la realidad de frontera, y no solamente con la realidad litoral, con la frontera por Argentina. Así que la propuesta hoy es mirar un poco qué es lo que viene pasando a nivel del mercado de trabajo y qué pasa a nivel de departamento. Y para eso voy a saludar a mi colega y amigo, el economista Gastón Núñez, que escribimos un artículo que ahora salió publicado el pasado jueves, porque el viernes fue feriado en Caras y Caretas, y que fue también parte de nuestro newsletter de hoy, con el dato del lunes, en el cual estuvimos haciendo una discusión sobre los indicadores y recalculando los indicadores. Así que Gastón Núñez, que vive en Paysandú, compañero mío de facultad y amigo de toda la vida, escribimos este artículo y un poco la idea es seguir profundizando en esto. Y bueno, un día que esté por Montevideo, invitarlo a que venga al podcast. Claro que sí. Que aparte muy conocedor de la realidad de frontera in situ, ¿no? Y claro, Paysandú es clave. Y de todo lo que es el tema de desarrollo local y demás. Así que bueno, este podcast y todo el análisis también es parte del aporte de Gastón. Así que le mandamos un saludo. Gracias, Gastón. Bueno, así que bueno, nosotros, ¿sabés cómo titulamos el artículo? ¿Cómo? El oscuro mapa de calor del desempleo. Qué poético. Wow. O qué alarmante. O qué alarmante. Esto del mapa de calor. Oscuridad y calor. Y para los que siguen nuestro dato semanal, bueno, el otro día marcábamos que hay una realidad que hay 10 departamentos con un desempleo mayor a 2 dígitos. Y si analizamos la realidad en la tendencia, el desempleo en muchos departamentos, en lo que hace, tomemos un periodo largo de tiempo, mayo, junio del 2022, ahora, en muchos casos casi se duplica. Y lo mismo los datos de informalidad. Significa que las condiciones de empleo y laborales de una población muy importante han empeorado. Pero lo que nos parecía interesante es hacer un panorama a nivel de cada uno, de algunos de los departamentos y ver qué es lo que está pasando y cuál es la realidad de lo que pasa. Así que 10 departamentos tendrían 2 dígitos. Superaron los 2 dígitos. 10 de 19. O sea, 10 de más 19. de la mitad. Entonces, cuando vemos los titulares o vemos los análisis de lo que son los datos generales de empleo, y nos preocupa, porque en realidad el mercado de trabajo es un mercado sumamente complejo, que tiene tantos mercados de trabajo como distintas realidades, pero en realidad hay muy poca política de empleo. Claro. Y muy poca política de empleo focalizado. Entonces, lo que está pasando en la realidad de frontera, lo que está pasando en determinados departamentos, lo que está pasando con la producción, con la caída de las exportaciones, que es determinante del perfil productivo de muchos departamentos, también es parte importante de los resultados. Las obras de UPM2 que terminaron y que están golpeando todo el eje Ruta 5, que es lo que está pasando con los indicadores de empleo y cuál es la alternativa. Es un poco por eso que nos interesaba hoy profundizar un poco en lo que es los indicadores, los problemas de empleo, visto desde la evolución de los indicadores del mercado de trabajo en el último año a nivel departamental. Así que, digamos, como para poner un titular o un gran titular, se podría decir que se celebra, digamos, a nivel público las cifras de desempleo y empleo, pero en realidad a la hora de poner la lupa te das cuenta de que en realidad no hay mucho para celebrar en algunos lugares, ¿no? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en estos departamentos en los cuales hay 2 dígitos en forma generalizada, de desempleo? Los números se han deteriorado.
el aumento del desempleo y el desempleo en más de 2 dígitos y con niveles que duplican el promedio nacional es un problema ya casi estructural. ¿M? Y además también hay efectos sobre la informalidad, que es muy Sí, alta. Y en algunos casos concretos en los cuales la informalidad baja un poquito, vemos un aumento del desempleo. Entonces, podría estar dándose que algunos que están en peores condiciones, ¿no? esa conexión que hay, ¿no? Entre esos Sí, dos datos. entonces la cantidad de gente que está con problemas de empleo es cada vez más alta. Y, a ver, y lo vemos a nivel, por ejemplo, si vamos a la realidad específica de frontera, que un poco fue la alarma en algunos casos cuando empezaron a salir los indicadores de mercado de trabajo, y es preocupante, sí, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué está pasando con la realidad? Y cuando uno analiza en forma focalizada cada una de las realidades departamentales, se empeora. Claro. Y aparte, una cosa con respecto a la frontera, ¿no? Nosotras hemos hecho el podcast de las medidas de frontera y en aquel momento los anuncios que se habían dado. ¿Te acordás que nos centramos en los precios Nos mucho? sentamos en los Y hay precios. unos indicadores sociales y hablamos un poco de desempleo, pero Sí. fue una mirada más general y nos centramos en el tema precios. Y bueno, y yo me acuerdo en su momento las críticas que habían era justamente que no atacaban, bueno, el tema de los precios y eso, pero este gran problema, que es la cuestión del trabajo en esos lugares. Y yo creo que esto ha demostrado que efectivamente las medidas aplicadas no han sido suficientes o bueno, o no han sido eficientes en este sentido para esta temática. ¿Qué opinas vos de eso, María ¿Te Noel? acordás que cuando hablamos de frontera nosotros analizamos las medidas, la realidad de frontera, la situación, las medidas implementadas y después decíamos que había una realidad de frontera que era un espacio con características muy estructurales que llevaban a estas situaciones que fueran mucho más vulnerables, si querés, en algunos, o con mucho más riesgos? Y después estaba la situación coyuntural, que se daba, por ejemplo, el tema, la realidad con Argentina, pero un tema estructural cambiario de Uruguay también, que era, porque no pasa solo con Argentina, la frontera con Brasil Con también tiene el Brasil, mismo claro. problema. Pero la realidad de la frontera es tan importante para el Uruguay que requiere de políticas específicas donde las inversiones y la promoción del empleo deben ser una de las principales. Y eso tiene que ver con los desarrollos de perfiles productivos de cada país. Exacto. Y se ha visto muchas oportunidades. Ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, la evolución de las exportaciones por departamento, otro tema que seguro vamos a tocar en pocos días y analizar un poco, el otro día estuvimos hablando de la inserción internacional y hemos Sí, tocado el tema de las exportaciones, pero vamos a poner un poco la lupa, como decís vos muy bien, a nivel departamental y cómo el perfil productivo de cada departamento está a veces muy determinado por las exportaciones. La caída en las exportaciones, que también ya tiene muchos meses y se viene agravando, y bueno, golpea directamente en la actividad y con eso en los niveles de empleo. Entonces, la política de empleo y la política productiva a nivel del interior del país es sumamente importante y bueno, y es una de las principales medidas para, de alguna forma, alivianar los ciclos económicos que claro. terminan afectando, ¿no? Y medidas sociales, ¿no? Sí, tal cual. Y también me parece importante resaltar que dentro de las cifras que se dan de empleo y desempleo, yo al menos no puedo dejar de ver que consideramos como un empleo estable el salario que percibe gran parte de las uruguayas y los uruguayos, que es bajo de los 25.000 pesos, que básicamente, o sea, por cómo están los alquileres promedios de 18.000 pesos, es el promedio de los alquileres en la zona metropolitana, es decir, más el costo de vida, más, digamos, todos los factores, es como muy casi imposible tener un salario en esas condiciones y tener una vida digna, digamos, y acceder a los servicios básicos. Bueno, y básicamente también con el tema que se ha dado a nivel de los ingresos, ¿no? Y de los salarios. Estamos todavía en niveles salariales, de salario real, perdón, previos a la pandemia. O sea, si bien se viene dando una recuperación del salario real en la cual, si uno analiza, puede ver que hay una mejora en lo que son los salarios medios y una baja en la inflación, pero todavía no se ha vuelto a la recuperación prepandemia. Significa Claro. que durante todo este tiempo hubo una pérdida del poder adquisitivo y además todavía no se está recuperando. Entonces, salió el informe del Instituto Cuesta Duarte, donde analizan también
siempre la evolución del salario real, los ingresos y dan las perspectivas, y bueno, y se marca bastante esto, se dan Sí. detalles bien de estos cálculos y las perspectivas. Mira, ¿sabes qué me acordé, María Noel? El otro día estaba en una actividad de políticas de vivienda, de políticas de Estado de vivienda en el Parlamento, y Benjamín Nahum, un asesor importante en vivienda, en políticas de vivienda, Un mencionaba, referente un, aparte de... un gran referente, que una persona de un núcleo familiar ganando el salario mínimo de 21.000 pesos, si él destinara en la totalidad de su salario a la vivienda, poniendo vivienda algo accesible como la vivienda Ujú. cooperativa, tardaría 17 años en costearse la vivienda, gastando la totalidad de ese salario mínimo. Ahora, con el mismo salario mínimo, pagando lo que corresponde por la Ley Nacional de Viviendas aprobada en el 2017, que sería un 25% de ese salario, tardaría 83 años en poder financiar una vivienda accesible. O sea, me parece importante poner sobre la mesa también la cuestión del salario básico y lo que perciben los trabajadores, más allá de si están empleados o no. ¿Me Y la explico? importancia del acceso a la vivienda, que es una política social fundamental. Ni O que sea, cuando hablar. se habla, por ejemplo, del tema, estoy cambiando un poquito de tema, pero el tema de pobreza infantil. Y Exacto. bueno, ¿qué es la pobreza infantil? Otro tema que vamos a tener dentro de poco para analizar qué significa, cómo se mide, cuál sea la evolución, qué es lo que está atrás. Y bueno, a ver, son familias, son hogares en los cuales hay niños muy chicos en general, y que bueno, y que esos hogares están por debajo de la línea de pobreza Claro. y también por debajo de la línea de indigencia. Entonces, ¿cuáles son las medidas para atacar la pobreza infantil? Y bueno, hay medidas más de corto plazo, como darle condiciones, recursos para poder alimentarse, y después condiciones para vivir y política de empleo, ¿no? Entonces, Exacto. es como, está todo bastante de la mano, ¿no? Todo está como muy ligado, ¿no? Pero la política de vivienda es una política, desde el punto de vista social, muy importante, porque en definitiva es la que termina nucleando mucho de las políticas sociales. Exacto. Es más, hay muchos que tienen el concepto de que la vivienda es el vínculo entre las familias y las oportunidades. Que a partir de ahí surgen los demás derechos. Bueno, hasta la segregación residencial también que influye. Exacto. Pero bueno, volvemos al desempleo. Nos fuimos. Volvemos al desempleo. Nos fuimos. Bueno, los datos promedio, donde Montevideo pesa mucho, Ahí. esconden dificultades demasiado importantes, ya que toma rasgos estructurales en términos de problemas de empleo, con niveles extremadamente altos y con varios meses con altas tasas de desempleo e informalidad. Entonces, amerita un análisis más en profundidad de los principales Sí. indicadores del mercado de trabajo. Y en particular nos vamos a concentrar en el desempleo y la informalidad, ¿no? Entonces, nosotros marcamos eso. El desempleo de 2 dígitos se viene estableciendo como una realidad estructural en diferentes territorios. No solo en la frontera literal, no solo en la frontera, sino a nivel país. Y vamos a ver el caso de algunos departamentos. Entonces, para eso, te invito a repasar, Julieta, algunas cifras y comparar entre los meses anteriores. Capaz que podemos mirar desde febrero del 2022. El año pasado, capaz que con 3 o 4 meses uno poco puede ver, pero ya tenemos desde febrero del 2022 hasta ahora, podemos comparar 12 meses, 14 meses, luego 12 meses para tomar un año, donde disponemos de datos desagregados por departamento. Entonces, hace algunos meses ya tenemos que los datos de desempleo, si bien eran preocupantes, se habían visto en varios departamentos con tasas menores al 10%. Pero ya en los últimos meses ya tenemos varios meses donde el desempleo, desde el punto de vista de la realidad geográfica, está súper complejo y entonces y trasciende esto de la frontera. Entonces, está bueno esto de ir dando un golpe de vista, algunos ejemplos por algunas realidades, porque empiezan a surgir muchos casos donde el desempleo es muy alto, superiores a los 2 dígitos, ya por mucho tiempo, y que no se ven perspectivas de mejora. Y además también se consolidan los niveles altísimos de informalidad. Por ejemplo, en todo lo que es la frontera con Brasil, salvo excepciones. Claro. Y después sí hay que tener cuidado cuando uno mira qué pasa con los datos departamentales, porque a veces por la propia características de la muestra, de la encuesta continua de hogares, puede darse
alguna dispersión, ¿no? Hay una situación rara que tenemos que estudiarla porque no tenemos clara, que es el caso de Cerro Largo. Pero da Mirá vos, Cerro este, Largo. Cerro Largo porque qué es lo que está pasando, pero por ¿Qué eso pasa? que da muy bajo, es una cosa, si dan tan bajo está bárbaro, ¿no? Pero parece un poco raro y pueden darse algunos efectos estadísticos. Bueno, entonces te invito un poco a Sí. ver algunas cosas. Por ejemplo, una realidad que está para destacar, ¿no? Está claro, ¿no? Que cuando miramos el desempleo alto y superior a 2 dígitos, nos podemos ir al caso de la aparición del eje Ruta 5, con la parada de las obras de la planta UPM y el ferrocarril central, ¿no? Entonces, Sí. algunos fenómenos nuevos se suman a la problemática de altos niveles de desempleo e informalidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando miramos cómo surge en el caso de la Ruta 5, hace unos 6 meses que ya se está dando el tema asociado al fenómeno UPM y ferrocarril central, y podríamos decir, vos me dirías, bueno, pero es conjuntural, porque al estar asociado a que se para la obra y había mejores tasas, pero en realidad la idea es, lo que podríamos analizar es que es más bien estructural, porque para adelante, ¿cuál es la alternativa? Porque para poder mejorar esos indicadores tendría que darse de alguna forma una obra de tamaña magnitud para compensar Claro. esa pérdida, ¿no? Entonces, un poco lo que poníamos era, cabe preguntarnos si lo que lleva a niveles tan bajos de desempleo es la obra semejante envergadura o la solución implicaría una alternativa a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma tenemos que en Tacuarembó el desempleo es de 11,8%, en junio en Durazno fue de 11,7% y en Rivera es de 10,5%. El único que está por debajo del resto es Florida, que en la última medición había llegado a 7,4%, pero había tenido meses en los cuales no pasaba de 5%. Igual tuvo una suba, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar que al norte, en este eje Ruta 5, el problema se acrecienta enormemente en cifras y siempre son los departamentos con menores niveles de desarrollo y con alternativas productivas menos intensivas en mano de obra y en generación de empleo y de generación de valor agregado. Entonces, son datos preocupantes, en particular en lo que hace también a la informalidad. Pero la Ruta 5 no es el único caso, ¿no? La informalidad es una realidad estructural de todo lo que es la frontera con Brasil, ¿no? Las cifras se mantienen súper altas y ya por muchos meses, ¿no? Un caso interesante de ver es el de Artigas. A ver. En Artigas la informalidad siempre fue altísima. Pero vos estuviste hace poco, ¿no? Sí, estuve con la barra de legítima. Estuvieron allá con la barra legítima. Estuvimos allá. Bueno, algunos datos para analizar el departamento de Artigas son que Artigas en los últimos 12 meses el desempleo se multiplicó por 3 en el último año. Y los niveles de informalidad son estructuralmente altísimos. Existen problemas súper importantes. 4 de cada 10 artiguenses están desempleados o son informales. 4 de cada 10. 4 de cada 10. Es mucho. Y cuando se da una leve baja de la informalidad, el desempleo va al alza. Entonces, puedes decir, bueno, hay algunos que salieron de la informalidad y cayeron en el desempleo, pero la situación es más grave que antes. Claro. Entonces, por eso nos parecía interesante mirar los dos datos juntos. Sí, hay una conexión real. Sigo en la frontera, voy para Rivera. La informalidad en Rivera es gravísima también. Y el desempleo también se agravó, porque el desempleo pasó de 6,4 en junio del 2022 a 10,5 en junio del 2023. O sea, son más de 4 puntos porcentuales por encima. Te diría que casi que se duplicó. Claro. Los datos muestran que hay en el entorno de 25.000 personas que tienen problemas de empleo, desempleados o informales, ¿no? Son casi la mitad de la población económicamente activa que tiene un problema de desempleo. 45,8%. Es súper alto. Y por otra parte, nos cambiamos, vamos al litoral. Nos vamos a Río Negro. Río Negro también tuvo una duplicación del desempleo. Y básicamente llegó a 14,8
de desempleo. 14,8. Mm. Recordemos que la tasa de desempleo, los desempleados son aquellas personas que, encontrándose en edad de trabajar y queriendo hacer, no consiguen. ¿Mm? Entonces, si sumamos los desempleados y los informales, 1 de cada 3 en Río Negro tiene problemas de empleo. Pero si vamos al departamento de Soriano pensando que es un departamento rico, con mucha actividad, con todo el litoral, estamos hablando de departamentos que siempre fueron súper potentes. Soriano no es la excepción y tiene niveles de informalidad que llegaron a 35,8% en la última medición. Es un montón. Es un montón. ¿Mm? Paysandú tenía un desempleo en el entorno de 7,5% y pasó a superar el 12%. Y así, por ejemplo, Durazno, Flores y Florida tampoco terminan siendo la excepción de este deterioro. Por ejemplo, tenían niveles muy bajos y que tenían una dispersión que ameritaba... A ver, son departamentos, en particular Flores, que tienen dispersiones muy altas, entonces no alcanza con mirar la encuesta en un solo mes y pueden haber más variaciones. Pero mirando en un periodo más largo, hay importantes aumentos en el desempleo en los 3. Pero lo que más llama la atención es que otros departamentos como Rocha, Maldonado y San José, que casi tenía 0 desempleo, no son la excepción. Y también ven mucho peor todo lo que es el nivel de desempleo y la informalidad. Entonces, ese es el panorama que hoy tenemos a nivel nacional en lo que son los problemas de empleo. Y lo que estamos haciendo es básicamente mirando los datos y la evolución en el último año Claro. poquito, y donde los niveles de deterioro no son la excepción, sino que tienden a mantenerse y agudizarse. ¿Y cuál es el análisis que se hace por parte del gobierno o qué tipo de medidas se pretenden tomar si es que existen medidas a tomar para esta Bueno, a ver, situación? a mí lo comentábamos, ¿no? A mí me sorprende mucho el análisis, a veces un poco liviano, de los datos generales y decir, bueno, mejoraron las tasas de ocupación. Interesa mirar este detalle, porque el mercado de trabajo se podría mirar desde muchas perspectivas y hay tantos mercados de trabajo como sectores, actividades, zonas de residencia que necesitan medidas específicas. Y la política de empleo es una política que no puede ir solamente a nivel general, sino que requiere de una política de empleo activa, ¿no? Claro. Y eso, a mi entender, está bastante ausente, ¿no? Entonces, bueno, la ausencia de una política laboral y también una política monetaria para que fomente la actividad, para el cual el desempleo es parte, se podría decir que casi es funcional, ¿no? a un tipo de política. Pero bueno, el nivel de atraso cambiario nos ubica en el 3er país en el mundo con una moneda sobrevaluada, y los que están adelante son países, Suiza. O sea, ¿no? Claro. Alcanza con ver cuáles son el primero y el segundo para ver la magnitud que tenemos, ¿no? Sí, Ni sí. siquiera precisa demasiada medición. El esfuerzo por mantener la inflación genera unos desajustes enormes que parecen estar afectando mucho al mercado de trabajo, y ya se ha asumido como una parte de la realidad que el gobierno impone como parte de su política monetaria y económica. Podría ser un poco por ahí. Sí, a mí, en lo personal, me preocupa la lectura liviana sobre los datos generales, ¿no? Claro. Porque, a ver, tenemos Montevideo y Montevideo es tanto peso que distorsiona. Entonces sí hay que desagregar y ver un poquito más sobre la lupa. Y que no alcanza con una política general, sino que se requiere como medidas específicas y que siempre van muy atados a lo productivo. Pero ni que hablar en la realidad que está el país, que hoy en día todo lo que es la competitividad también está afectando a nivel del empleo. Y si bien la inflación ha cedido, tampoco tenemos una recuperación salarial que haya compensado lo que fueron las inflaciones anteriores, y bueno, y llega justo en nuevas rondas colectivas, ¿no? Entonces, Claro. pero Sí, además no acompañó cuando hubo crecimiento, tampoco acompaña ahora con esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, la ausencia de medidas de trabajo, la ausencia de medidas para la realidad de frontera, los desajustes en términos cambiarios, que parece que son como parecerían ser bastante funcionales a lo que es
los equilibrios macro y las proyecciones que hace el gobierno, pero nosotros ya hemos analizado que tenemos dudas sobre eso, estarían como parte de esto. Pero sí, el tema del mercado de trabajo es un tema súper preocupante y bueno, nos parecía que era interesante poner un poco sobre la mesa qué está pasando a nivel de los distintos departamentos con el tema de empleo. Y ya estamos llegando a lo último de este programa. No sé, María Noel, si querés agregar alguna cuestión más. A mí me pareció muy interesante poder justamente poner sobre la lupa la realidad del trabajo en nuestro país. Me parece muy importante porque no todos ni todas accedemos a este tipo de información, más que los grandes titulares o las cosas que se dicen en Twitter, que parece todo celebrarse, pero en realidad me parece que es una realidad muy preocupante y que me parece que amerita mucho pienso y que va a ser un asunto importante para el próximo periodo de gobierno, sea quien sea, ¿no? Pero para lo que es el trabajo todavía falta mucho. Entonces imagínate todo lo que tenemos por ahora, ¿cuánto falta para un cambio de gobierno? Para los Claro. niveles de desempleo que se están dando con los indicadores sociales que hay. Entonces, Y que nada parece que fuera a mejorar. O sea, estamos leyendo que no hay algo que diga, bueno, esto va a mejorar en unos meses. a ver, temas para analizar el mercado de trabajo tenemos un montón. Tenemos que analizar los temas salariales, tenemos que analizar cómo van avanzando las rondas de negociación colectiva, cómo va a seguir evolucionando lo del salario real, cuáles son los grupos más desfavorecidos o menos desfavorecidos, cómo afecta esto de la informalidad, qué está pasando con Mm. el subempleo, que fue un indicador que no tocamos y no analizamos, qué pasa a nivel de la realidad nacional y qué pasa a nivel de las grandes regiones, porque bueno, Montevideo es un poco lo que está distorsionando en el sentido de que es tanto el peso que tiene que después no podemos ver esto, pero después amerita poner foco en cada uno de estos departamentos o por zonas y ver, bueno, cuáles son los problemas reales que tiene la población, qué es lo que está determinando este deterioro tan grande en el aumento de desempleados, cuánto es esta gente, qué porcentaje son de la población activa, cuántos hogares llega a esto, dónde están ubicados, en qué tipo de sectores están, Mm. qué comportamiento de determinados sectores ha llevado a determinado deterioro para poder ir pensando en cuáles son las alternativas y poder ir generando tanto actividades productivas, fomento de determinadas actividades y de la inversión que sea generadora de empleo, que parece que no es lo que se está dando, ¿no? O sea, Claro. cada vez, y vamos ahora a poner un ejemplo, y después un poco las medidas específicas para la población que está en estas situaciones y que de alguna forma está transitando por una situación compleja, que necesita formalizarse, que necesita acceder a un ingreso, que necesita condiciones laborales y que necesita determinado piso de ingresos. Y después que esas poblaciones son de los más diversos grupos y que tiene que ponerse foco en eso, ¿no? Exacto. Por edades, por tipos de actividad, por niveles de calificación, por áreas geográficas, de género, ¿no? Entonces, bueno, un poco el desafío de la política de empleo tiene que ver con eso. Hoy los datos muestran que existe un problema de empleo, más allá que los números promedios generales han tenido una mejora. También es importante saber, bueno, esos que tienen mejoras, en qué condiciones están, cuál es el riesgo que vuelvan a caer o por qué tramos de ingreso están y después Claro. lo otro tiene que ver cuando hablábamos, ¿por qué lo vinculábamos a la realidad cambiaria? Bueno, porque en realidad hay un montón de actividades que están o desagregando en valor o que prefieren por los costos que tienen, la falta de competitividad, y bueno, tienden a primarizarse a los efectos de no incorporar valor y generar dificultades. Si ustedes recuerdan, que si no lo vieron les recomendamos verlo en el podcast de la semana pasada, donde hablamos de la poca importancia que se le da a la inserción internacional y la importancia que tiene como país, justamente mencionábamos eso, la política exterior y de inserción internacional que tenga muchos frentes y que identifique diversidad de destinos de exportación y que tenga prioridad en el Mercosur, tiene mucho que ver con la actividad y el destino productivo, y hay determinados sectores que están como bien posicionados en lo que son algún tipo de acuerdos o algún tipo de exportaciones o algún tipo de destinos,
pero existen otros que dependen mucho de la región y que muchas veces son aquellos que son las pequeñas y medianas empresas, aquellos que están en determinados rubros o determinadas zonas que son más intensivas en mano de obra. Y bueno, y que requieren de una política exterior que atienda a diversidad de frentes, a distintos tipos de acuerdos y a una estructura de inteligencia comercial muy sólida, más en momentos donde el mundo comercial cada vez es más complejo. Claro. Y Uruguay es un país pequeño y se posiciona por calidad, se posiciona por inteligencia comercial, se posiciona por buenos vínculos en lo político y en el plano internacional. Y bueno, y donde el Uruguay jugando en el Mercosur, tanto como destino de exportación como para otros frentes, es importante. Bueno, vamos a tener que seguir tratando este tema seguramente. Vamos a seguir tratando este tema, vamos a seguir diversificando nuestros Claro. temas. Y bueno, los invitamos a poner me gusta. A poner me gusta, a dejar sus comentarios, a que sean cada vez más Escribirnos. parte de este programa, que es de todas y todos ustedes. Y que también que se suscriban a nuestro newsletter de economía con el dato Sí. del lunes, que lo reciben todos los lunes a eso de la 1 del mediodía, con todas las principales noticias de economía. Y bueno, muy buena semana de aniversario de Caras y Caretas. 22 Vamos a años. traer un artículo que encontré el otro día, de A hace ver. 22 años, en el cual la tapa era contra los economistas. Y, una época movida de devaluación, de mucha controversia, pero que vale la pena mirarla porque está súper interesante. Y bueno, también deberíamos un poco repasar esos años Me y lo que encanta. significaron. Pero bueno, gracias Julieta. Nos vemos el próximo lunes. En Caras y Caretas, esto fue Dato Mata Relato. Goodbye. Chau, chau. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, Es vital apoyar un medio de comunicación alternativo. Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa. Para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.